Yo creo que el efecto Borges, ¿no? Que somos algunos borgesianos o borgiólogos, como se llaman, estamos fascinados, tiene el hecho de que cuando lees a Borges hay algo que ocurre, como que opera en tu cabeza. Vos lees un cuento y entendés parte del cuento, pero en gran medida hay una cantidad de cosas que se conectan y que no entendés bien por qué. Y te genera como una fascinación de entender eso. Por ejemplo, es un viaje que hizo un médico que acompañó una misión francesa a la Argentina y en un capítulo se encuentra con el abuelo de Borges. Entonces hay una forma, solamente por esa página, ¿vale? Porque está el encuentro de este médico con el abuelo, que es distinto a la versión un poco idealizada que tenía Borges de su abuelo. O sea que nos gustan los libros así un poquito raros y periféricos. Bueno, yo empecé a leer a Borges desde muy chico, tenía 11, 12 años y me agarró como una fascinación por Borges. Y entonces empecé a comprar un montón de cosas, libros, recortes de diario, notas periodísticas, manuscritos, juntar todo lo que había sobre Borges. Y hace muchos años, en los 80, empecé a conocer toda la gente que había conocido a Borges. María Esther Vázquez, Alicia Jurado, Bettina Edelberg, así profesores, investigadores. Entonces empecé a recorrer el mundo de los borgiólogos, ¿no? Y un día, no sé cómo, no recuerdo cuándo fue, lo conocí a Donald Yates. Yates era un profesor americano, había nacido en los años 30, y quedó fascinado por La muerte y la brújula, el relato de Borges que leyó en clase de literatura en la Universidad de Michigan en 1954. Entonces quedó fascinado, como esa gente que no dice voy a hacer mi vida alrededor de Borges. Empezó a traducir a Borges y viajó a Buenos Aires, lo conoció a Borges, lo acompañó a cenar a lo de Bioy, lo acompañó en caminatas por Buenos Aires, fue a la casa, a la calle Maipú, fue a la Biblioteca Nacional y secretamente, o no secretamente, no lo sé, tenía un grabador siempre y le parecía, en esos años Borges, de repente hay anécdotas extraordinarias, ¿no? Daba una charla en San Fernando y había poca gente, había gente juntando gente en la ciudad para ir a ver a Borges. Mi padre mismo hizo una conferencia de Borges una charla de Borges en el 82, en una fundación que él dirigía, y había poca gente. Entonces había que darse cuenta que lo que decía Borges era realmente importante, valioso, y iba a tener un lugarcito en la historia. Entonces, después de eso, en los 70, lo invita a Borges a Estados Unidos, Borges va, y hay tanta gente, tanto público, que reincide y le dice a Borges, tenés que volver y tenemos que hacer un simposio especial sobre vos y pasar varios meses, y a partir de Michigan visitar Texas, Washington, California, la costa este, etcétera, etcétera. Y en el marco de ese viaje, Yates decide dar unas clases, él era profesor de literatura hispánica, a unos alumnos de Michigan, y ahí Borges prepara este curso increíble de 10 clases que empieza con el Gaucho y termina con el Don Segundo Sombra, que lo da en castellano en marzo del 76. Y ahí Yates otra vez reincide con su pequeño grabador y muchos años después, en los 90, en un viaje, me dice, mirá, yo tengo todas estas grabaciones que tengo de Borges, que tengo de la madre, que tengo de Bioy, que tengo de distintas personas que lo conocieron, y me trae un día esos cassettes. Será el año, no sé, 95, 97, por ahí. Y bueno, yo los tuve ahí, los digitalicé y yo publico distintas cosas y bueno, hace 4 años decidí volver a escucharlos y me di cuenta que eso podía dar lugar a un excelente libro. Son clases en castellano, los alumnos son americanos, estadounidenses, le hacen preguntas, hablan con fuerte acento inglés. Y lo curioso, ¿no? Lo interesante es que había muy poca gente y, digamos, un curso de Borges para los alumnos no era una cosa como tan excepcional, digamos. Y hay, inclusive en el diálogo con los alumnos después, algunos que se quejan porque no entendí bien esto, repítamelo que no lo entendí. Y Borges usa en esos diálogos algo que es fascinante, que es la construcción del poder, ¿no? De cómo se hace. Hay que pensar que Borges era un ciego, dificultades para hablar, desconocido, atacado, y llegó a ser como el gran... No hay país en el mundo en que haya una personalidad tan fuerte como Borges, ¿no? Entonces hay intercambios en que los alumnos lo critican porque no se entiende bien, repítame, y Borges dice, uy, discúlpeme, ¿no? Yo trato de escribir bien, pero me equivoco, ¿no? Todo ese tipo de cosas de dar vuelta al tablero y de empoderar al otro, y el alumno se habrá creído, bueno, yo lo corregí a Borges, ese tipo de cosas que son anécdotas que son muy interesantes y que trae el género ¿no? El cassette con las clases y que no aparece en un libro, ¿no? Lo primero que dice Borges en el curso es que no se puede enseñar, paradójicamente está ahí para dar un curso y dice no se puede enseñar literatura argentina,
porque nadie puede enseñar nada. Le puedo indicar ciertos libros que me han gustado y les puedo tratar de convertirlos a esos libros o a algunos otros, pero el placer de leer es de ustedes, ¿no? O sea, se aleja completamente, él lo dice acá en el curso y lo dijo en otras oportunidades, la enseñanza de literatura no es el catecismo, el profesor no está ahí para hacer preguntas, está para entusiasmar a los alumnos, para hacerles sentir la emoción de ciertos versos, y después el alumno hace lo que quiere, lee o no lee, pero dice es imposible, así que ni siquiera lo voy a intentar. Sí, claro, ahí le proponen un curso de literatura argentina en el marco de esos cursos. Borges elige los temas, por supuesto, pero después hace algo que, como siempre, el título es una guía, habla de literatura argentina, pero Borges, y esto es otra característica aparte del tono, que es muy especial y que no lo tiene en ningún lado de la obra, estoy destacando las cosas únicas que tiene este libro, que es que él decide después hacerlo a partir en gran medida de recuerdos personales. Y se nota un poquito la vanidad de Borges, si puedo decirlo así, cuando no solamente dice mi abuela estaba en la frontera durante la conquista del desierto, y por lo tanto ella me contó los parlamentos entre los caciques indios y los jefes militares de la campaña, pero agrega además, en cambio José Hernández, el autor del Martín Fierro, no conocía eso, así que se tuvo que documentar. Entonces después cuenta una anécdota que le dijo un capataz en el campo de su amigo Adolfo Bioy Casares, cuenta sus encuentros con Lugones, con Guiraldes por supuesto, un encuentro de la madre con Almafuerte, una empleada de la Biblioteca Nacional, o sea, en todo el curso dice, más allá de los documentos, yo viví en primera persona la historia argentina y les cuento todo esto a partir de fuentes que no están en los libros. Muestra a los alumnos lo que no se ve, dice, por ejemplo, se siente el amanecer, se siente la gravitación de la pampa y cita 2 versos, ¿no? O sea, está haciendo un esfuerzo para transmitir una idea que no es lo mismo que un ensayo. Y además lo hace a alumnos que están, digamos, en segundo o tercer año de la facultad, que no son escritores, que no son especialistas, que no son grandes eruditos. Entonces es muy claro y por eso también es muy ameno el libro, lo que no significa que no tenga ideas filosóficas o que no se vaya por las ramas o que no cite, por supuesto, a grandes escritores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tono es tan especial y Borges se nota más que en ningún otro libro, creo, la pedagogía, ¿no? Es un aspecto que no es tan fácil de entender. Lo que tiene esto es que es un curso completo, son 10 clases, o sea, yo no encontré nada semejante en cuanto a la calidad y a la importancia, ¿no? que tiene este conjunto. Porque Borges habla del Martín Fierro en alguna entrevista, habla de Guiraldes, habla de Lugones, pero acá hay una visión completa de la literatura y hay un armado de un curso. No es lo mismo que una entrevista por aquí o por allá. Por ejemplo, Borges empieza con el gaucho, esto es algo también muy personal y es casi una cosa que no se encuentra en otro texto que no tenga esta visión. En el siglo XIX el gaucho era un personaje feliz, no tenía que trabajar, carneaba una vaca, tenía para comer, para hacerse un toldo, es un caso casi único en la historia. Y Borges hace a propósito de cambiar la fecha, o sea, de terminar con Guiraldes, cuando Lugones fue un poquito posterior, muere en el 38, 10 años después, porque quiere terminar con el Don Segundo Sombra, que es el final de una Argentina, el final de la Argentina preindustrial, preinmigración, de una Argentina como idílica, y él dice una cosa muy importante, el gaucho sin la literatura no lo veríamos tanto, sin embargo los argentinos nos identificamos con esa figura por la literatura, y ahí es el final. Entonces Borges dice algo muy lindo, dice, Guiraldes habla de una doma, habla de los gauchos arriando el ganado, habla de un baile, habla de una pelea a cuchillo, porque es la última doma, el último arreo, el último baile, la última pelea, como que cierra una Argentina, ¿no es cierto? Por eso no es lo mismo que un texto, un ensayo, es una visión completa, ¿no? Que empieza con un gaucho feliz y termina con el gaucho que desaparece. Y además Borges incluye, es literatura, pero es política, es historia. Por ejemplo, en otro texto, en la clase sobre Almafuerte, habla de las fábricas, del humo de las fábricas, de las villas miserias, del peronismo, de un montón de cosas de una Argentina nueva que contrasta, ¿no? Con esa visión idílica que está contando antes. Él habla no de los libros, se mete
en la vida de los escritores de los cuales está hablando. Y cuenta un montón de cosas muy personales que hacen al estado de ánimo, a la felicidad. Habla de la felicidad de Guiraldes, de que era un caballero, de que bailaba bien el tango. Y después con dos personajes, Lugones y Grusac, dice que fueron infelices, que fueron grandes. Bueno, uno se terminó suicidando, Lugones, en el 38, y Grusac era una persona odiada hasta por su propia familia. Por ejemplo, iba a comer solo a una confitería sin invitar a la mujer y a los hijos, o cuando comía en la casa, si estaba trabajando en un libro no se podía hablar, era en silencio, ¿no es cierto? Y para concluir, una cosa que Borges lo siente, porque toda literatura a los cursos es muy autobiográfica, dice que Lugones y Grusac repite lo mismo, aunque son dos cursos, dos clases, que eran muy admirados pero no eran queridos, y que la admiración es algo glacial, es algo frío, en cambio ser querido es lo más importante, y por supuesto está hablando de él, ¿no es cierto? Está hablando de un Borges que a los 76 años veía toda esta masa de gente, todas estas entrevistas, y decía, bueno, soy muy admirado, pero ¿hasta qué punto me quieren?, ¿no? Y sus fracasos amorosos, en fin, toda una vida bastante infeliz.